Hola, buenos días. Nuestro equipo está conformado por Nicole Ruiz, Ángel Reina y yo, Itzel Fraijo. Nosotras somos de la Universidad Durango Santander de la licenciatura en Psicopedagogía. En este video vamos a hablar sobre traumas cerebrales. Antes de iniciar, tenemos que recordar que el daño cerebral adquiere múltiples dimensiones, las cuales son física, cognitiva, emocional y sociofamiliar. Pero al implicar el cerebro como órgano de la cognición, normalmente producen trastornos mentales que pueden crear una incapacidad proporcionalmente mayor que la producida por las secuelas físicas. Dentro del daño cerebral se encuentran los trastornos vasculares cerebrales. Estos son trastornos en los que un área del encéfalo resulta afectada, causando reducción en la aportación de sangre, oxígeno y glucosa. Se clasifican en isquémicos y hemorrágicos. Los isquémicos se dividen en globales y focales. Los hemorrágicos se dividen en hemorragia cerebral, hemorragia subaracnoide, hemorragia subdural, hemorragia epidural y malformaciones vasculares. Estas pueden ser aneurismas y angiomas. Otros son los traumatismos cráneoencefálicos. Estos se refieren a un impacto en el cerebro causado por una fuerza externa que puede producir disminución o alteración del nivel de conciencia, lo que a su vez conlleva una disminución de las capacidades cognitivas y/o físicas. Estas pueden ser de manera directa o indirecta. Las directas se producen cuando el cráneo impacta de forma brusca en el objeto produciendo lesiones focales. Y las indirectas se produce cuando el encéfalo se lesiona en el interior del cráneo tras ser sometido a fuerzas de distensión provocadas por la desaceleración repentina. Las manifestaciones pueden ser hematomas en el cuero cabelludo, fractura craneal, ruptura de meninges, conmoción cerebral, laceración y desgarro del tejido nervioso, lesión del tejido nervioso, edema cerebral postraumático e hipertensión intracraneal. Dentro de las lesiones están las abiertas y las cerradas. Las abiertas se producen por un impacto sobre el cráneo, produciendo perforación ósea, ruptura traumática de la dura madre y herida tisular. En las cerradas generalmente producen pérdida de conocimiento como consecuencia de la deformación de las fibras de la formación reticular situadas en el tronco cerebral. Las causas neuropsicológicas están la atención, es la falta de atención selectiva, incapacidad para controlarse. Dentro del procesamiento de la información se encuentran los trastornos del pensamiento, dificultades de abstracción y razonamiento, dificultades para planificar actividades, pérdida de iniciativa, disminución en la velocidad de procesamiento. Dentro de memoria se encuentra la amnesia postraumática, anterógrada o retrógrada y la laguna amnésica. Dentro del lenguaje está la disartría y la fascia transcortical motora. En la motricidad vienen las lentificaciones de las respuestas motoras y las apraxias. En los funcionamientos emocional se encuentran frecuentes cambios de humor, labilidad emocional, ansiedad, hipersensibilidad extensiva frente a los estímulos, egocentrismo, reacciones agresivas o coléricas, baja tolerancia a la frustración, disminución de la capacidad de autocrítica, psicoinfantilismo, hipoirilidad, apatía, depresión y ausencia de conciencia de déficit. Los tumores cerebrales. Estos son toda proliferación neoplásica que crece en el interior de la cavidad craneana y sobre todo en el propio tejido cerebral, aunque también se pueden presentar en meninges, cráneo y nervios. Algunos de sus síntomas pueden ser que dependen de su tamaño, de su velocidad de crecimiento y de su localización. También el dolor de cabeza suele ser permanente y la falta de equilibrio y coordinación, la visión doble y mareos también se consideran síntomas. Los efectos que producen son aumento de la presión intracraneal, trastornos cognitivos, diplopia, aumento del perímetro craneal en niños, creación de focos epileptógenos y trastornos del patrón endocrino.
se clasifican en primarios y secundarios. Los primarios se originan en cualquier parte del sistema nervioso y los secundarios son metástasis producidos como consecuencia del cáncer en el exterior del sistema nervioso. Infiltrantes y encapsulados. Los infiltrantes no tienen límites bien establecidos con relación al parenquima cerebral y los encapsulados tienen efecto comprensivo sobre la masa cerebral. En función de su malignidad y benignos, se clasifican en una escala que oscilan entre 1 en los casos más benignos y 4 los de peor pronóstico, y los benignos pueden tener peligrosidad. Los principales tumores del sistema nervioso central son los gliomas, que este es cualquier tumor originado por la proliferación indiscriminada de las neuroglías, los meningiomas, que son tumores no gliales de crecimiento lento, que se originan en las cubiertas externas del sistema nervioso, especialmente en la dura madre o en el espacio subaracnoideo. Los schwannomas, que son tumores benignos desarrollados en las células de Schwann, que produce la mielina que envuelve los axones del sistema nervioso periférico. Están los hipofisiarios, que son neoplasias benignas de crecimiento lento, los osteomas, que son tumores osteogénicos benignos de crecimiento lento, que se forman en el periósteo a partir del hueso normal, y por último están los meduloblastomas, que son tumores muy malignos que aparecen casi exclusivamente en el cerebelo de los niños. Algunas de sus alteraciones neuropsicológicas son: en el lóbulo frontal producen un empobrecimiento de las funciones cognitivas con disminución en la fluidez del lenguaje y en la capacidad de tareas secuenciales o complejas. En el lóbulo parietal se caracterizan por las alteraciones en el sentido del tacto, con dificultad para identificar o recordar los objetos que han sido identificados a través de este. En el lóbulo temporal pueden presentarse trastornos de audición, memoria o personalidad, manifestaciones epilépticas, y los tumores temporales masivos pueden producir un cuadro de amnesia global generalizada. En el lóbulo occipital afecta la visión produciendo trastornos sensoriales o alteración visoespacial, diagnoses visuales si se localizan en las áreas de asociación. En el cerebelo producen manifestaciones de tipo atáxico con afectación del equilibrio o la coordinación, dependiendo de dónde se localicen, si es en la vermis o en los hemisferios cerebelosos. Por último están las infecciones del sistema nervioso. El sistema nervioso central puede verse afectado por diversos agentes infecciosos que acceden a él a través de garganta, nariz, oídos, sangre o como consecuencia de traumatismos cráneoencefálicos y operaciones quirúrgicas. Algunos de sus síntomas suelen ser dolor de cabeza, vértigo, náuseas, convulsiones o confusión mental. Los procesos infecciosos pueden provocar daño cerebral por diversas razones, ya sea porque interfieren en el suministro de sangre produciendo trombosis, hemorragias u obturación completa de los vasos sanguíneos. También pueden afectar a las membranas de las neuronas, alteran el equilibrio metabólico de la glucosa y el oxígeno de las neuronas. Provocan frecuentemente edema que comprime el cerebro dentro de la caja craneal y producen pus como resultado de la infección. Entre algunos de los factores causantes de infecciones del sistema nervioso están los virus. Dentro de este se encuentra la rabia, poliomielitis, virus de varicela, VIH y encefalitis herpética. También están las bacterias, que dentro de esto está el tétanos, difteria, Whipple, lepra, absceso epidural y encefalitis bacteriana. También están los hongos, que en este podemos encontrar el Cryptococcus, blastomicosis, candidiasis, mucormicosis y aspergilosis. Y por último están los protozoos y parásitos, que en este se encuentran los toxoplasmosis, la enfermedad de Lyme, cisticercosis, leptospirosis y neurocitis. Para finalizar, tenemos que recordar que
En el daño cerebral adquieren múltiples dimensiones, las cuales son físicas, cognitivas, emocionales y sociofamiliares. En los trastornos vasculares cerebrales se clasifican en isquémicos y hemorrágicos. Pueden ser directos, que es cráneo-objeto, e indirectos, que es impacto interior. También pueden ser abiertas, que es perforación ósea, y cerradas, que es pérdida del conocimiento. Las consecuencias de un trastorno vascular cerrado pueden afectar a la atención, procedimiento de la información, memoria, lenguaje, motricidad o a las funciones emocionales. En los tumores cerebrales son proliferaciones neoplásticas que crecen en el interior de la cavidad craneana. Se clasifican en primarios, secundarios, infiltrantes, encapsulados en función de su malignidad y benignos. Y por último, las infecciones del sistema nervioso, esas acceden por medio de la garganta, nariz, oído y sangre. Pueden ser causadas por virus, bacterias, hongos o protozoos y parásitos. Gracias, esto ha sido todo.